Caribe somos, porque el Caribe nos une. Sábado 2 de agosto, ya estamos en agosto, queridos amigos. Caribe somos, porque el Caribe nos une y esta vez nos une a Martinica. Homenaje al maestro Ernest Breuer y homenaje también a esa magnífica isla de Martinica y claro, turismo deportivo y mucho más. ¿Tú sabías que el merengue es una marca país que nos enlaza como dominicanos con el mundo? No te lo pierdas, Caribe somos. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda y anda sin timón. De Nicolás Guillén, de armar nuestra conciencia caribeña con el alarma de los riesgos que enfrentan manglares, pastos marítimos y arrecifes de corales y sargazos. Y para eso hay que tomar en cuenta que la Fundación Dominicana de Estudios Marinos, Fundemar, en la boca y declaratoria de su directora Rita Sellares, alarma e informa que los ecosistemas marítimos se encuentran en peligro y con un declive jamás visto como antes. Esta experta aclaró que solo en 4 años se ha perdido el 60%. Gustavo, escúchame esto, 60% de la cobertura de corales marítimos en el país por el deterioro, por el deterioro. Y te voy a decir algo, Gustavo. Hace 30 y 40 años, en la zona del río San Juan, yo buceaba y había una fosa marítima donde existían las columnas de coral blancas. Eso era una maravilla, era una maravilla. Entonces, las declaraciones, ¿verdad?, de esta experta no significan que hoy día 3 ecosistemas hacen un llamado a la población por la situación crítica en la que se encuentran y desde hace 20 años de trayectoria nunca se ha visto un declive tan grande. Me siento sumamente orgullosa por la participación de su excelencia, la embajadora y honorable Sonia Barbry, embajadora de Francia, que defendió con pasión, ánimo y empatía la preservación de los espacios marítimos para el desarrollo de la economía y para definir más turistas en este país. Estas declaraciones diplomáticas fueron ofrecidas durante ese encuentro de Fundemar, donde la embajadora de Francia estuvo presente durante toda la sesión. Y en este informe, donde también se pudo contar con la presencia del honorable Max Puig, el programa Monitorea, que es una creación de Fundemar con la Embajada de Francia, reveló que más del 70% de los 64 arrecifes evaluados por las dos entidades, es decir, Monitorea y Fundemar, presentan un 10% solamente de corales vivos. Los otros son corales muertos, son corales enfermos
y en el país se han perdido 19% de los manglares y los que quedan han perdido un 50% de su vida vegetal. Entonces, sepan ustedes que los manglares y los pastos marítimos fijan toneladas de carbono y materia orgánica por kilómetro cuadrado y que entonces, en consecuencia, perder estos ecosistemas es matar la producción marítima y es impactar y reducir el alimento que sustenta a numerosas especies fundamentales. Ojalá, querido amigo, que con la poética de Guillén llegue la conciencia pragmática y la regla de acción para todo el Caribe, porque si la Embajada de Francia tuvo la honra y la responsabilidad de organizar ese encuentro, Gustavo, es algo que hay que hacerlo en todo el Caribe, por supuesto. Pero yo diría, en el mundo entero. Pero Gustavo, mi amor, están llegando a Galápagos toneladas de plástico. Toneladas, es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestro mar? Por ahora, conciencia obliga con el mar del Caribe. De Quisqueya al mundo. De Quisqueya al mundo. Siempre nos hemos preguntado cómo la música puede enlazar marca país, puentes a nivel global y a nivel universal. Si hay algo que ha salido de Quisqueya y que ha llegado al mundo es el merengue. Recordamos que por los años 80, sí, ciertamente por los años 80, Johnny Ventura encendía todo Estados Unidos y encendía toda América Latina, pero también Cuco Baloy. Cuco Baloy encendió toda África y encendió también Europa. Y recordamos uno de los viajes de Cuco Baloy a Europa, donde realmente vino a presentar un concierto organizado por una asociación cultural dominicana dirigida en París por un Petro macorizano, Luis Rosich. Y recuerdo cómo Cuco Baloy encendió esa sala de conciertos donde todos los africanos de París estaban presentes, pero también todos los franceses enamorados del swing, del tempo, de la polirrítmica del merengue. Pero eso no se queda ahí, y es que después vino Francisco Ulloa con su acordeón y la FEFA. La FEFA vino a París exactamente a la Villette y encendió como lo encendió 20 años antes, ¿verdad? Celia Cruz. Es decir, que el merengue es una marca país que se ha proyectado al mundo entero. Hay un merengue que se hace en Puerto Rico, hay un merengue que se hace en Colombia y hay un merengue que se baila en toda, absolutamente toda Europa. El merengue es lo que ha sido el paso doble para los españoles, y el merengue es lo que es el tango para los argentinos. Pero no se queda todo ahí, porque la música dominicana es la que enlaza con el mundo. Ese perico ripiao exclusivo de República Dominicana es una fórmula musical, una fórmula de viento como el saxofón,
de rítmica como la marimba, que dice que ese merengue dominicano, ese merengue típico, ese merengue de la línea, nunca se va a borrar en los acontecimientos folclóricos populares. Y claro, claro que sí, que Quisqueya va al mundo con su música y una de su música es el merengue, pero también la bachata, porque ahora mismo se baila bachata en París, en Barcelona, en Madrid, se baila bachata en Japón y se baila bachata en toda Europa del norte y del sur. Realmente, Quisqueya tiene una música para el mundo. De par en par. Bueno, mi querido compañero Gustavo, yo todavía no tengo el diseño correcto de lo que quieren hacer con el botánico. Tengo la conciencia que efectivamente este país necesita resolver la problemática de movilidad, de transportes, etc. Pues sí, señores, señoras, jóvenes oyentes, el botánico es una joya única, exclusiva, impresionante de todo el Caribe. Digo, de todo el Caribe. No hay un país en el Caribe que tenga un botánico como el que tenemos, Gustavo. Entonces, mira, dejémonos de cuentos, porque aquí la gente está diciendo que no es nada si se toma la acera, que no es nada si se toma el parqueo, que no es nada reforzar la frecuentación de motores, los humos de carbono, la contaminación. Ajá, la gente cree que de ahí no va a llegar para adentro. ¿Cómo que no es nada? Si han puesto esa distancia es por algo, Gustavo. Y aparte de eso, ese botánico tiene un espacio de caminata humano, de salud. Ajá. Y dicen que también tomarían del otro lado parte de las propiedades. Ahí hay unas propiedades inmensas. Pues esas propiedades también son sistemas ecológicos, porque yo conozco muchas de ellas y tienen arboleda, tienen árboles, tienen flora, tienen fauna. Señores, es que bajo ningún pretexto, Gustavo, se puede tocar nada. Y yo no entiendo, porque mira, aquí hubo el primer botanista del Caribe que se llamaba Alexander Humboldt, que ha escrito una antología botánica increíble. Y aquí hay enamorados de la flora dominicana, respetuosos. La familia León, que acaba de regalar la más bella colección de helechos que uno puede imaginar. La sociedad, el orquidiario botánico, donde todos los años el grupo, la asociación de los amantes de las orquídeas tienen su encuentro, su intercambio, sus ventas. Y no solamente eso,
Gustavo, es que es un espacio de salud, es un espacio de salud, no es un espacio de exotismo barato, es un espacio de salud. Entonces, mira, yo te lo digo a la clara, ahora mismo, no, no toquen nada ahí, no toquen nada por ahí. Aquí hay arquitectos, ingenieros, urbanistas que pueden buscar otro tipo de soluciones. Por favor, no toquen esa joya que es el Botánico de República Dominicana, con una historia que pocos países tienen sobre la flora tropical. No hagan eso. Pero ahí hay hasta un jardín japonés. Señores, ahí la gente... Yo quiero que tú veas, Gustavo, la paz, la espiritualidad que emana de ese espacio. Por favor, no toquen al Botánico. No toquen esa zona. Ventana abierta. Colmado, claro que sí, Caribe somos en un colmado. Y colmado es una palabra preciosa que viene del verbo colmar. En la Real Academia, llenar, repletar con gusto y calidad. Pues aquí en el colmado encuentras de todo. Un servicio ciudadano, ok, un poquito más caro que en el, digamos, supermercado, pero te ahorras transporte, te ahorras fila, te ahorras tiempo y te lo llevan a tu casa. Pero ya el colmado es mucho más que eso. Es un lugar, como puedes ver aquí, donde entre dos clases, entre dos compromisos, en una pena mañanera o una melancolía nochera, vienes a tomarte el traguito, ¿sí o no, Manuel? Definitivo. Y te colmas de bienestar. Contigo, Delia Blandi. A rienda suelta. Nobleza a quien nobleza obliga. Y si hay un artista visual contemporáneo que cerca de sus 80 años tiene una disciplina de actitud y nobleza, tanto societal como visual, es el artista Ernest Breuer. Ernest Breuer se formó en Francia y regresó a su tierra natal de Martinica, siendo artista por muchos años, hasta llegar a ser director de la Escuela de Artes de la isla Martinica. Lo que caracteriza este artista es la conexión de su obra con el pensamiento filosófico contemporáneo, con remanentes metafísicos de antinomías como el blanco y el negro, la vida, la muerte, y que siguió todo un proceso evolutivo con una coherencia muy poco vista en los artistas de hoy. Kundera es uno de sus admiradores primeros. Yo tuve la suerte de conocerle hace 25 años y quedarme asombrada por la capacidad de composición, tanto en dibujo como en pintura, y dejar sobre los elementos, los sujetos, el estado de suspensión, de flotación, de levitación dentro de la obra. El cuerpo, sí. El cuerpo está presente con una fuerza
física, una morfología casi clásica, pero también veterana, de aquellos maestros que con la anatomía no jugaban. Los cuerpos tanto masculinos como femeninos de Breuer tienen la fuerza maciza y convincente de los cuerpos de Rodin, porque Breuer es un maestro de su obra. Pero lo que más nos ha llamado la atención es la capacidad de renovación del soporte. De la pintura pasa a trabajos dibujísticos sobre papel que todo el mundo quiere adquirir porque justamente tiene ese enjambre de un erotismo femenino que puede derrumbar la emoción de todo poeta, porque es un poeta que pinta. Pero la expertise de la materia. Increíble. ¿Cómo conozco yo a Breuer? Hace unos 25 años, cuando este artista, oye bien, Gustavo, recoge radiografías que tiran los hospitales después de que declaran o no declaran desastres o alivios, y el maestro Breuer recoge esos plásticos y emprende una nueva formulación del cuerpo, del blanco y negro, de la transparencia y de la vida, haciendo de las mismas radiografías objetos móviles, figuras humanas y hasta instalaciones. Pero esa relación al plástico, él la persigue, Gustavo. Y estoy regresando de Martinica, donde fui a trabajar en el taller de Breuer en la perspectiva de una antología que se podría preparar para dentro de poco. Gustavo, ese señor ahora, dueño y maestro de su técnica, trabaja grandes formatos, ya no sobre tela de yute ni de lino, sobre plástico, y pone el espectro de los cuerpos, de los esqueletos recuperados de la muerte, los pone en una situación teatral de vida y muerte, pintada directamente sobre ese plástico plexiglas en 2 capas, y cuando tú ves la obra, tienes el reflejo de tu figura. ¿Qué pasa? Que ahí hay un esqueleto y el rostro que se refleja te da un escalofrío, tú dices, pero eso podría ser mi osamento. Pero una cosa increíble, increíble. Entonces, de ahí hemos seguido reflexionando mucho sobre su obra visual, que es una obra que inspira y que le da mucha matiz y mucha reflexión a Patrick Chamoiseau, que es un escritor que tiene muy buena relación con las artes visuales. Y Patrick se nutre mucho en la reflexión filosófica sobre lo que ve en la ejecución del trabajo de Breuer. Nos hemos dado cuenta en esta visita que hay que tomar en cuenta el concepto de maestros contemporáneos. No nos podemos quedar con Lam, con Agustín Cárdenas, no, de los 90 para aquí.
el Caribe se ha renovado en maestros. Y Ernesto Bruleur es un artista postmoderno de Martinica que pertenece a la cadena de maestros desde Lam, Telemac, Pimentel, Tobar. Y tenemos Bruleur como un cierre-apertura en oro de una posmodernidad que, si bien está elaborada en el Caribe, está en el mundo. Y la obra de Bruleur está en el mundo por su gracia, su conciencia humana, su mensaje filosófico y a la vez la personalidad de un maestro que no es celoso de su obra, la transmite, la comparte, la evoca y tiene su taller abierto. Hemos visitado las colecciones, las obras que pertenecen a la dirección del Ministerio de Cultura delegado por el Estado francés a Martinica. Y hemos visto obras de pintura extraordinarias. La Fundación Clement nos ha abierto también su colección absolutamente impresionante, que contiene desde la serie blanca, la serie negra, las obras sobre papel, las radiografías, las telas objeto y ahora esa majestuosidad de las obras reflexivas, gran formato sobre plástico como receptor de su grafismo y de su pintura. Pues sí, y darnos cuenta también que es un artista abierto a la reflexión intelectual. Y déjame decirte, en el último día que hemos estado visitando, organizó, y debo decirlo desde aquí, una cena. Voy a ser prudente, no voy a decir en mi honor, en honor a República Dominicana a través de mi persona, cena en la que le quedo muy agradecida y en la que ha participado el escritor Patrick Chamoiseau, que me habló con mucho cariño de su viaje a Dominicana, con el cineasta Guy Delaurier, y que hemos evocado, porque así son ellos, estos artistas de Martinica, y así es Bruleur, un artista plástico y visual con pensamiento filosófico universal. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. No hay Martinica de las Artes sin la Fundación Clement. La Fundación Clement es un conjunto arquitectónico, histórico, que contiene la fabricación y destilería de uno de los mejores rones, que me perdonen mucha gente, del Caribe, que es la destilación, la destilería del ron Clement. Pues en esa Fundación Clement, que recoge el espacio geográfico y territorial de lo que era en el tiempo y en los años una explotación de caña para convertirse en destilería, hoy día, Gustavo, es una fundación de arte contemporáneo, fundada, creada por el empresario, el señor Bernard Ayot. Se ha dicho de paso, mi querido Gustavo, el dueño de todos los Carrefour del mundo, el que nos trajo Carrefour a República Dominicana y que el referente cultural no me obligue a publicidad, que publicidad mereciera
por la acogida, Gustavo, que me dio el equipo de trabajo de la Fundación Cleman, en la persona, 2 sesiones de trabajo del mismo Bernard Gayot, el dueño, de todo su equipo, Florent Place, la señora Sorel, Gabriel, y que tanto Colette Sorel como Gabriel estuvieron presentes con el artista a las diversas reuniones que hemos tenido, y esto lo digo para mis oyentes, con quién sabe un proyecto de ese artista en nuestro país. Entonces, queridos amigos, esa Fundación Cleman apoya a los artistas locales de la isla Martinica con diversas salas de exposición. Hemos ahora mismo podido visualizar la exposición del artista Hunt, Hunt. Hemos podido presenciar un mercado del arte que organiza la Fundación para esos artistas que necesitan vender su obra. Pero a la vez, Gustavo, en esas paredes tan profesionales en cuanto a conservación de obra como a montajes de obras, hemos también podido tomar conciencia del trabajo profesional de todos los catálogos que hacen de todos los artistas que reciben. Allá recibieron a Hervé Telemac y la obra es una maravilla y el catálogo una maravilla. Hace como unos 18 o 20 años yo participé a una celebración visual y literaria que se llamaba Césaire-Picasso, es decir, la relación de Aimé Césaire con Picasso. Nos habían invitado en aquel entonces a una conferencia. Pero yo quiero que tú veas el contenido de la librería, el contenido de la tienda, el contenido de las salas de reunión y el parque. Un parque maravilloso de esta fundación que permite que las familias vayan y hagan piqueniques. Entonces, si tú vas con tu familia un domingo y estás con una fundación que te permite hacer un picnic con tu propia comida que tú llevas, tú te movilizas más. Y esta fundación tiene por proyecto el acercar las artes al pueblo de Martinica. Desde ahora les informo que me dio mucho gusto saber que próximamente habrá una exposición colectiva de artistas dominicanos que van de República Dominicana a Martinica, y que esa exhibición está coordinada por una artista dominicana que vive allá, que se llama Luz Severino. Pero también va a haber en esa Fundación Cleman una exhibición del maestro Manuel Mendive cubano. Pero debo también decirles, queridos amigos, que fue una emoción profunda y sincera cómo nos hemos recordado con emoción de aquellos de quinta pata que expusieron en la Fundación Cleman. Honor obliga a los que ya partieron. Tony Capellán, en paz descanse, con Belki Ramírez, con Jorge Pineda, con Quisqueya Enríquez. Allá la Fundación Cleman los ha recordado con muchísima emoción. Entonces, con esto que digo, mi querido amigo Gustavo, que la Fundación Cleman es un puente insoslayable en la posmodernidad del Caribe. Con ustedes, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Se lo hemos anunciado. Hay que hacer un turismo de deporte en República Dominicana. Y el primer turismo de deporte es el turismo acuático. En Boca Chica hay una escuela en el Náutico, ¿verdad?
de velerismo, de surfeo acuático. En Cabarete hay concursos acuáticos, pero también hay campamentos de verano. Y por la zona de Baní, de Rumbao, Palmar de Ocoa, hay una escuela de velerismo que la dirige un joven que se llama Jordi Bordas. Entonces, el Caribe es un mar peligroso, muy, muy peligroso. Pero hay que identificar las zonas donde realmente se puede practicar un turismo acuático. Óigame bien. En la zona de Río San Juan hay varias escuelas varias de submaritismo, de espeleología submarina. Y muy poca gente sabe que en mar abierta, alta mar de Río San Juan, hay una de las fosas corálicas del Caribe más impresionantes. Entonces, imagínense ustedes conjugar la espeleología submarina con el descubrimiento ecológico del fondo marino corálico. No solamente para turismo, sino trabajar el turismo interno con turismo acuático, que el dominicano vaya conociendo el mar y le rompa el miedo que le tiene, porque aquí hay un miedo con el mar. Ustedes conocen el tema del cibaeño que viene a la capital y va al malecón y dice, ¡ay, cuánta agua! Porque se le tiene miedo al mar. Ahora, se le tiene miedo al mar porque no hay recursos de protección. No hay recursos de protección. Y aquí el turismo tiene que formar no solamente para Semana Santa, sino para el año entero, vigilantes de las costas marítimas para el ocio. Bien, pero aparte de ese turismo, usted sabe lo que es en la zona Manzanillo, Montecristi, la posibilidad de regatear. Óyeme, Miguel y Gustavo, regatas a través de la mangrove, regaticas, pequeños kayak para niños, para adolescentes, para adultos, y a la vez desarrollar el descubrimiento de la flora y de la fauna de mangrove, que la tienes ahí en Manzanillo, Montecristi, pero que la tienes también en Río San Juan, Laguna Grigri, y desarrollar la relación mar y tierra que hay en Río San Juan. Tienes las cuevas marítimas y tienes las cuevas de los farallones, las cuevas de los murciélagos. Y eso se conecta. Y eso hay que conectarlo. Pero eso no es todo, porque aquí hay muy poca gente que sabe desarrollar lo que es el turismo de montaña también con la relación fluvial, que es Mayabao, allá arriba en Jarabacoa, donde se hace rafting, donde se hace cabotaje, piragüismo y todo eso dentro de la descubierta de Jarabacoa, instrumentar la protección civil, para que no haya accidentes de ríos. Aquí hay que preparar protectores del medio ambiente, que no es solamente medio ambiente floral o medio ambiente animal, es de la gente. La gente tiene que sentirse protegida cuando se tira mar y tierra adentro. Pero también hay asuntos que
tienen que despertarnos interés. Mire, en Cabarete hay un frente de mar Atlántico único, con repetición de olas, ¿eh? Donde niños ya a partir de los 5 años pueden surfear, pero para eso hay que montar una escuela para hacerlo. Y hay que crear campamentos públicos, no solamente campamentos privados que te sacan un ojo de la cara para poder mandar a un hijo. Entonces yo creo que aparte de ese turismo de mar, hay un turismo de tierra. Aquí hay que hacer el senderismo de descubrimiento, como lo hacen en las Islas Canarias para subir al Teide. Entonces, aquí hay una posibilidad de buscar senderismos. Mira, en la zona de Nigua, donde está el último trapiche de Nigua, por toda la zona alrededor del trapiche, hay cañaverales. Vale la pena hacer circuitos dentro del cañaveral para conocer lo que es un cañaveral, lo que es la caña. Y tenemos el circuito del senderismo dulce, que es el senderismo del chocolate, donde están los Risec, por allá donde está San Francisco de Macorís. Entonces, yo digo lo siguiente al Ministerio de Turismo. Hagan una guía de mar y tierra adentro para que el turista salga de lo todo incluido y encuentre actividades deportivas en relación con la naturaleza tropical dominicana, que es única y exclusiva. Óyeme, ¿tú te imaginas un senderismo alrededor del lago Enriquillo, con una parada en las aguas sulfurosas de la descubierta? Óyeme, ese lago, ¿quién lo tiene en el Caribe? Nadie. Hagan expertiza de descubrimiento y exploración del lago Enriquillo con actividad de deporte al aire libre. Contigo, Delia Blanco. Esta tierra, esta parte de isla es un patrimonio. Ahora bien, ese patrimonio hay que caminarlo, conocerlo y trabajarlo. Turismo, ponte en algo. Busca la manera de vender turismo deportivo en República Dominicana. Y lo que es de bicicleta de montaña, ni se hable. Bien, ya ustedes saben, pónganse los tenis. Contigo, Delia Blanco.